Buenas noches, bienvenidos a Calvary Chapel Grey Fellowship Chosica. Estamos haciendo una transmisión en vivo especial a esta hora de la noche, ya que en las horas en que se transmitió el culto dominical, pues carecíamos de energía eléctrica y hemos querido esperar a que tengamos mejores condiciones y poder transmitir para todos los que están en las redes y aquellos que deseen vernos esta prédica, la prédica del día de hoy. Mi nombre es Danilo Gutiérrez, yo soy pastor de la iglesia de Calvary Chapel en Chosica. Y vamos a empezar entonces pidiéndoles que abran en sus Biblias la carta a Filemón. La carta a Filemón antecede a la carta a los Hebreos y está posteriormente la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito. Esta carta está escrita también por el apóstol Pablo a un personaje llamado Filemón. Y bueno, sobre esto, hoy vamos a meditar en esta carta, que es una de las más breves del Nuevo Testamento, pero también es una de las más profundas. Y a través de la carta a Filemón vamos a ver que el Evangelio no solamente transforma nuestro destino eterno, sino también nuestras relaciones aquí y ahora. El tema de la relación con Dios es tan importante, pero también a través de esta luz de Cristo que damos todos aquellos que hemos creído en Él y hemos hecho del Señor Jesús nuestro Señor y Salvador, pues es muy importante reflejarlo en nuestro entorno a todos aquellos creyentes, nuestra comunidad, nuestra iglesia, pero también aquellos que no lo son. Mantener la buena relación con todas estas personas en el amor de Cristo es maravilloso y es lo que esta carta nos va a ayudar a entender cada vez mejor. Cuando pensamos en grandes doctrinas del Evangelio, solemos ir a las cartas de Romanos, de Efesios o de Hebreos. Pero Dios decidió ilustrar estas mismas doctrinas según historia real. No vamos a encontrar un tratado teológico, es una carta escrita por el apóstol Pablo con un destinatario que es Filemón, que tiene un contenido y que tiene pues todo un elemento de una carta que tú y yo escribiríamos de manera normal. Encontramos aquí tres hombres, un amo, un esclavo fugitivo y un anciano apóstol que está preso. ¿Adivina quién? El apóstol Pablo. Y sin embargo, en esta pequeña carta veremos reflejado todo el Evangelio. Mira, porque detrás de Filemón, detrás de este otro personaje llamado Onésimo, y detrás de Pablo aparece otro mucho mayor, que se llama Jesucristo. Él es quien transforma las vidas, Él es el que restaura nuestra relación con Él y las relaciones entre creyentes y no creyentes de los que te hablaba hace un momento, y paga la deuda que nosotros jamás podríamos pagar. El Señor nos llama a vivir el perdón, la reconciliación, nos llama a vivir el amor, no como simples ideales, deseos, anhelos, sino como el fruto de haber sido perdonados por Cristo. Que nuestro corazón esté dispuesto entonces para adorar al Señor y recibir con humildad la enseñanza de su palabra. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con el versículo 1 y lo vamos a leer hasta el versículo 7. Esto habla de el Evangelio que produce vidas que reflejan a Cristo. ¿Qué te parece si antes oramos para pedir que el Señor nos lleve por este camino de la palabra de Dios? Señor, te damos gracias. Estamos aquí hoy desde Calvary Chapel Grey Fellowship, Chosica, pidiéndote conducción, pidiéndote toda sabiduría, entendimiento de la palabra que vamos a recibir y dándote gracias por las posibilidades de poder predicarla hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo, guíame y que todo oyente, toda persona que tenga los oídos abiertos en este momento pueda también abrir los oídos espirituales que permitan entender tu mensaje. Te doy gracias, Señor, y lo digo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Versículo 1. Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa.
Reciban ustedes gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos. Y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Muy bien, aquí estamos viendo toda la parte inicial, la presentación y esta forma en que amorosamente Pablo está hablándole al amado Filemón. Está enviando esta carta y saludos a la hermana Apia y Arquipo. Y Filemón hemos entendido que tiene la iglesia en su casa. Lo llama a Filemón colaborador nuestro. A Arquipo lo llama nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia que está en tu casa nos hace entender que Filemón ha abierto las puertas de la iglesia en su casa, pero eso no significa que Filemón sea el pastor de esa iglesia. Más bien parecería que Arquipo es el que tiene ese ministerio, al llamarlo nuestro compañero de milicia. Muy bien, les habla de gracia y les habla de paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una forma que siempre Pablo va a emplear al iniciar cada una de sus cartas, también llamadas epístolas, por supuesto. Muy bien, continuamos. Le agradece a Dios por lo que tiene en Filemón, alguien que está proyectando la luz del Señor a todos los santos en gran estima y de consolación. Está participando de su fe, haciendo que sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que reciben esta congregación. Y eso es a través de Filemón, pero es Cristo Jesús quien lo hace. Ahora, ¿quiénes son los que reciben la congregación? Está siendo utilizado Filemón para poder ser este instrumento de la paz y de la gracia del Señor. Muy bien, habiendo dicho esto, Pablo comienza su carta entonces a Filemón agradeciendo la obra que Dios realiza a través de él. Y Pablo escribe acerca de su fe, su amor, su servicio y del refrigerio, del descanso, el sosiego que le daba a los santos de la iglesia, ¿no? A la congregación. Y es que antes de profundizar en el motivo de su carta, abordando un conflicto difícil que vamos a ver más adelante, este conflicto involucraba a Filemón, reconoce la gracia que Dios ya había producido. Y qué lección pastoral esta realmente, porque muchas veces somos rápidos para señalar errores y para señalar con lentitud, quizás no reconocer la obra de Dios en estas personas, sino más bien de qué adolecen, qué es lo que están fallando. El Evangelio forma creyentes que edifican antes de exhortar. Y esto es importante ver. Va a venir una exhortación, un llamado, va a venir todo un tema de parte del apóstol Pablo con Filemón, pero antes le presenta todo aquello que resulta ser gratificante para Dios, que Filemón sea un instrumento verdaderamente de su paz en esa congregación. Así que vamos a leer lo que dice en la carta de Colosenses, el capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo también a la iglesia de Colosas. Dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así que está en la iglesia de Colosas hablando de aquellas cosas que están caracterizando a Filemón mismo dentro de la congregación, ahí donde tiene su iglesia. Así que, muy bien, habiendo dicho esto, pasemos al versículo 8. Vamos a leerlo hasta el versículo 16 y vamos a ver cómo el Evangelio transforma al pecador. Las buenas noticias, aquellas buenas noticias, las buenas nuevas, cómo el Evangelio transforma al pecador. Dice así: por eso, y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, 9, más bien te ruego por amor, yo Pablo,
que ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo, te ruego que por mi hijo Onésimo, ¿ok?, que es el fruto de mis prisiones. 11. En otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. 12. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. 13. Yo quisiera retenerlo conmigo para que me sirviera en mis prisiones por el Evangelio, en lugar tuyo. 14. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. 15. Tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre. 16. No ya como a un esclavo, sino como a alguien más que un esclavo, como a un hermano amado de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Acá tenemos y vamos entendiendo muchas cosas en el transcurso de la lectura. Aquí aparece Onésimo. Su nombre significa útil. Ese es el significado del nombre de Onésimo. Pero antes había sido inútil para Filemón. Vamos a ir entendiendo a qué se refiere Pablo. Ahora Pablo dice, ahora a ti y a mí nos es Onésimo, o sea, útil. ¿Cambió su nombre? No. Dios cambió su corazón. Interesante, ¿verdad? El Evangelio no maquilla personas, las transforma. Onésimo ya no era la misma persona. La conversión produce una nueva identidad en Onésimo, la cual no se basa en el pasado, se basa en Cristo. Quiero mencionarte algunos detalles que se hablan en esta porción que acabamos de leer. Se ve que hay un vínculo anterior entre Filemón y entre Onésimo, pero cuando él dice en el versículo 10 que Onésimo es el fruto de mis prisiones, quiere decir que ha habido un encuentro entre Pablo y este hombre llamado Onésimo, y al llamarlo fruto de mis prisiones, está hablando de que lo ha evangelizado, le ha hablado del Señor Jesús, y Onésimo ha creído en el Señor Jesús, se ha arrepentido de sus pecados y ha entregado su vida al Señor, recibiéndolo como Señor y Salvador. Entonces ha habido una conversión de Onésimo. Ahora, ¿qué hacía Onésimo allá? Vamos a ver un poco más adelante algunos detalles, pero cuando dice que en otro tiempo él te resultaba inútil, ha tenido algún problema con Filemón. Y está hablándole de devolverle, reenviarlo a Filemón, hablando de la utilidad que Onésimo está haciendo para él, y sin embargo, sin imponérselo, Pablo está hablando de una autoridad que tiene sobre Filemón, y sin embargo se lo ruega, le dice, recíbelo, y le dice algo muy importante, recíbelo como si me recibieras a mí mismo. Qué importante esto. Alguien que ha creado algún tipo de problema, en este caso a Filemón, que ya no está con Filemón, sino ha estado en las cárceles con Pablo. Ahora Pablo lo está enviando a Filemón a que restaure una relación con este hombre, con Filemón. Está llevando a Onésimo para que vaya a la casa de Filemón nuevamente. Entonces, de esta manera, Pablo está dando este paso y, bueno, podemos ver en la carta que Pablo le escribe también al discípulo Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5, que le dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de los diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo. Estamos viendo cómo Pablo está hablando de él mismo y de las personas que han tenido la gracia de Dios al haberlo recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Pero están poniendo aquello que ya no se debería tener en cuenta, el pasado. Esto es algo muy importante en la reflexión que tenemos con la relación entre Filemón y Onésimo. Algo ocurrió. Ya Onésimo no estaba con Filemón, pero ha caído a los pies del Señor. Y Filemón es un creyente. Él tiene una iglesia instalada en su casa, están los creyentes allí. Y Pablo está yendo directamente al corazón del creyente, hablando de que esto es por la renovación en el Espíritu Santo. Así que vamos a ver ahora el versículo 17 al 21, cómo el Evangelio paga la deuda del pecador. Interesante. 17. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo como si fuera yo mismo. Otra vez, está pidiendo que lo reciba como si fuera el mismo Pablo. 18. Y si algún daño te causó, o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto de mi puño y letra. Yo te lo pagaré, le escribe. Pero continúa diciendo algo muy interesante. Por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. ¿A quién le está escribiendo? A Filemón. ¿Qué le está diciendo? Él va a pagar. Si tuviera alguna deuda, Onésimo, con Filemón, Pablo mismo lo va a pagar. Pero le está diciendo, tú mismo tienes cuentas conmigo. Así es, hermano. Continúa diciendo en el versículo 20. Permíteme sacar algún provecho de ti en el Señor. Reconforta mi corazón en el Señor. 21. Te he escrito porque confío en tu obediencia y porque sé que harás aún más de lo que te pido. ¡Wow! Llegamos al corazón de la carta y Pablo escribe, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo se convierte en mediador entre el ofendido y el ofensor, entre Filemón y Onésimo. Aquí vemos una de las imágenes que son más hermosas del Evangelio. Nosotros somos Onésimos. Somos Onésimos. Hemos contraído una deuda imposible de pagar. El Padre es el santo y justo. El Señor Jesucristo es el que dice, ahora pon esa deuda a mi cuenta. El Señor Jesucristo pagando nuestras deudas. ¿Te suena muy conocido? ¿Qué hizo el Señor Jesús en la cruz? Él pagó por nuestros pecados. En la cruz el Señor Jesús tomó sobre sí nuestra culpa y pagó el precio completo por nuestros pecados. Por eso podemos ser reconciliados con Dios Padre a través de su Hijo Jesús, por la obra de Jesús en la cruz. Estamos viendo una figura en la cual Pablo está exhortando, animando a Filemón que esté clavado en esa cruz junto con el Señor Jesús y esté dando gracia y perdón a Onésimo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Y acá no está hablando de quizás de este término que se utiliza mucho fuera de contexto para hablar de sanaciones físicas, que por sus llagas, por sus heridas hemos sido sanados. Está hablando de las heridas del corazón, las heridas del alma. Aquí está hablando de que Él pagó por nuestros pecados en ese madero y que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Ciñéndonos a ese contexto, está hablando cómo el Señor Jesús es la imagen a la que debemos ir en oración, entregando nuestro corazón y todas nuestras cargas, cuando de pronto estamos quizás en las sandalias, en los pies de Filemón, y hemos sido ofendidos y tenemos que dar un acto de amor a alguien que ahora es mi hermano, que ahora es alguien que también como yo hemos caído a los pies del Señor Jesús. Somos creyentes, somos hermanos en Cristo. Y vamos a ver entonces cómo sigue el versículo 22 al 25, donde el Evangelio restaura la comunión para la gloria de Dios.
Dice el versículo 22, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes se les concederá verme. La iglesia en la casa de Filemón estaba orando porque Pablo volviera, pero Pablo está en prisión. Aún así, están orando, le están pidiendo al Señor por el retorno de Pablo. Pablo tiene muy claro que el Señor está escuchando estas oraciones y según su voluntad, él volverá a la casa de Filemón, volverá a la iglesia. 23. Te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras o Epafrodito es un personaje que aparece en otras cartas y es una persona que también se entrega totalmente a los temas de la consolación, el estar con los hermanos, tiene una actitud misionera muy grande y puso su propia vida, inclusive con una enfermedad que no se describe cuál fue en otra carta de Pablo, que él no quería que nadie supiera que estuvo al borde de la muerte. Tiene esa preocupación por los hermanos, por cuidarles el corazón. Entonces, él está acompañando, en el momento que escribe la carta, está acompañando a Pablo, allí en la prisión. Y lo llama que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, porque Pablo, si era arrestado por algo, era por ser seguidor de Jesús. Él estaba por Cristo en las prisiones. 24 continúa. Y mis colaboradores, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. 25. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Quisiera detenerme un momento en esta descripción o en este detalle de las personas que están acompañando y que son colaboradores de Pablo. Habíamos dicho anteriormente que se encontraba a su lado Timoteo, un discípulo de Pablo al que le dedica después 2 cartas. Y en estas 2 cartas se ve que Timoteo se encuentra en un lugar muy probablemente en la ciudad de Éfeso. Era un joven que Pablo, en uno de sus viajes, junto con su madre y con su abuela, lo encuentran y lo discipula después de haber mostrado y compartido el Evangelio tanto con Timoteo como con su familia. Y luego comienza a ser un compañero de batalla, un colaborador de Pablo, pero finalmente Timoteo va a estar en la iglesia en Éfeso. Él va a estar a cargo de eso. Pablo le está escribiendo a él, está con él en el momento que escribe esta carta y menciona a estos personajes. En el caso de Marcos, pensamos que está hablando del evangelista, del evangelio que tú tienes en tu Biblia, después del evangelio de Mateo, antes de Lucas. Está hablando de Aristarco, también otro personaje que aparece en otra de sus cartas. Y está hablando de un personaje llamado Demas. Y acá es importante que tengas conocimiento de algo, que seas un hijo de Dios o que de pronto seas colaborador y estés activo en la obra de Dios, no significa que te mantengas firme siempre. Todos tenemos que estar firmes en el Señor, pero si por alguna circunstancia tu mirada cambia de pronto y ves para otro lado, va a sucederte posiblemente como a Demas. Demas aparece en la segunda carta al discípulo Timoteo, aparece como una persona que ha dejado a Pablo. Dice así que Demas me ha abandonado por las cosas del mundo, se ha ido al mundo. Entonces, si Pablo lo dice muy triste, mira, el nombre de Demas aparece en la palabra de Dios como colaborador, pero luego se ve que Demas ha seguido un camino complicado, difícil. Así que no todos estamos seguros por ser creyentes, habiendo caído a los pies del Señor, de que ya por eso automáticamente nuestra disposición, nuestra actitud siempre sea la de seguirlo. A veces escuchamos malos consejos, sobre todo del innombrable, que están todo el tiempo hablando a nuestros oídos y nosotros un día abrimos los oídos a esos engaños. Y podríamos terminar, si no tenemos cuidado, si no cuidamos nuestro corazón, como Demas. Así que en este sentido aparece el nombre de Demas en este lugar. ¿Y quién es el que sigue? Lucas. Y Lucas, ya saben ustedes quién es, ¿verdad? Lucas es el doctor, el médico amado. Es aquel que escribe el Evangelio de Lucas y es aquel que escribe el libro de los Hechos que estamos nosotros estudiando cada día domingo. Así que termina de la misma manera como empezó. Habla que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Así que esta carta termina mirando al futuro. Pablo espera visitarles.
no solo quiere resolver un conflicto, sino contemplar una iglesia donde la gracia ha vencido al resentimiento. El mensaje del Evangelio restaura la comunión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Y a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. El perdón abraza la verdad y desde allí obra la reconciliación constante entre los creyentes. El perdón entre hermanos y hermanas sana y la verdad libera. Vamos a ver qué nos dice Pablo también en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 17 y 18. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Porque no se trata de que tú vayas a una persona a pedirle perdón por algo que has hecho y que la persona te reciba con alegría, con paz y te diga, hermano, tranquilo. A veces no recibes esa respuesta. A veces la respuesta es hosca, incrédula, y no piensan que vayas a darles una bendición al momento de pedirles perdón. O tú mismo perdonando, y no te creen. En realidad, no importa la reacción. Tú estás cumpliendo con el Señor, sanando tu corazón al momento de que el perdón es el que gobierna tu corazón, cuando Jesucristo es el que está ahí sentado en su trono. Y esto es muy importante. ¿Qué cosa nos dice? Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Tu testimonio es importante como creyente. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no puedes ser un agente secreto, oculto, sino que tienes que ser alguien que sea luz para las naciones. Eso es lo que nos ha pedido el Señor. Vayan a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Predica el Evangelio a tiempo y a destiempo, dice el apóstol Pablo también. Y que esto es muy importante, el poder divulgar la palabra de Dios, porque Jesús viene pronto y su iglesia pues está mirando al Señor y esperando al Señor todo el tiempo. Por tanto es urgente hablar de Él donde quiera que estés. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que si es posible y en cuanto depende de nosotros, vivamos en paz con todos. Hay personas que no quieren verte. Hay que aceptarlo. Y si tú tienes alguna rencilla, algún problema, si tienes una condición, mira cómo está hablando el apóstol Pablo a Filemón con respecto a Onésimo. Está hablando de reconciliación. Y bueno, cuando habla de deudas, estamos entendiendo que Onésimo ha sido esclavo de Filemón y le ha robado algo, ha sustraído algo y ha salido corriendo. Y muchos comentaristas coinciden en que estando en Roma, pues se encontró con Pablo en las cárceles. Y Pablo conocía a Onésimo como siervo de Filemón. Entonces, al ver esto, habla con Onésimo en la cárcel y lo llama el fruto de sus prisiones. Quiere decir que Onésimo entiende el Evangelio, recibe al Señor Jesús como también su Señor y Salvador, y ahora que ya tiene capacidades de libertad, puede ser enviado otra vez a su antiguo amo, que es creyente y que es un hermano en la fe, y lo recomienda para que vaya y lo reciba como si fuera Pablo mismo. Reconciliación. Las relaciones rotas no te sirven para nada, el rencor, el odio, el fastidio, no te sirven para nada. En cambio, en el Señor todo puede ser reconstruido, todo puede ser hecho otra vez. Quizás hoy, aquí, haya alguien que se identifica con Onésimo. Lleva una carga de culpa. Piensa que ya no merece una oportunidad. Y el Señor Jesús le va a decir a este Onésima, en mi nombre siempre puedes comenzar de nuevo. Quizás haya por aquí también alguien que se parezca más a Filemón. Este hombre creyente ha sido herido, traicionado y defraudado. Y el Señor le recuerda que Él mismo perdonó nuestra inmensa deuda y nos llama a vivir ese perdón con sabiduría y gracia. Y quizás algunos nos parezcamos también a Pablo. Dios nos ha puesto como instrumentos de reconciliación en una familia, en un matrimonio, una iglesia o una amistad. Y esto es
enorme, qué privilegio representar a Cristo llevando paz donde el pecado sembró la división. Realmente es importante ver que así tal como estamos, somos utilizados por el Señor cuando mantenemos una relación con Él, siendo más maduros o menos maduros en la fe, conociendo más o menos la palabra. El Señor sabe el momento perfecto donde vamos a ser utilizados como su instrumento, y lo importante es que estemos dispuestos en ese momento a estar en sus manos para que esa herramienta funcione de manera útil, como Onésimo. Una aplicación importante que tienes que tener en cuenta y que es para la iglesia: la carta del apóstol Pablo a Filemón nos deja 4 preguntas para llevar a tu casa. 1. ¿Estoy reflejando el carácter de Cristo en mis relaciones diarias? 2. ¿Sigo definiendo a las personas por su pasado o por la obra que Dios puede hacer en ellas? 3. ¿He comprendido que Cristo pagó completamente mi deuda delante de Dios? Y 4. ¿Estoy siendo un instrumento de reconciliación o una fuente de división? Al hablar de esto, en la primera pregunta, realmente vemos que es importante poder tener un testimonio que refleje la luz de Cristo en tu vida. Y esto se reflejaría mucho mejor si en todo lugar, en todo momento, donde quiera que estés, en tu trabajo, en tus estudios, en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tus padres, en un momento de viaje, en cualquier momento, siempre tenga la luz de Cristo brillando en ti a través de tu testimonio, a través de tus palabras, y esa actitud siempre de compartir. Aunque te pareciera que es incómodo, que no es el momento adecuado, siempre va a ser una oportunidad para aquel al que le estás tú dando de la gracia de Dios al hablarle el Evangelio. Y esto puede ser que tú no lo sabes, pero esa persona está pasando un problema muy grave, en una ruptura, en una situación complicada, que de pronto merezca tomar en cuenta lo que está recibiendo de ti y comience a entender que sus problemas no son nada comparados a todo aquello que pasó el Señor Jesús, pagando los pecados de todo el mundo. Por tanto, entienda el concepto del perdón, entienda el concepto de la reconciliación y desee conocer a Cristo y caiga a sus pies. Le entregue esa mochila que estaba llevando y comience a hablarle a las personas y a restaurar relaciones que están rotas. La segunda, bueno, si sigues definiendo a las personas por su pasado, ¿con qué mirada le estás viendo? ¿Con qué juzgamiento estás mirando la paja del ojo ajeno cuando tienes una viga de este tamaño, según lo que puso como ejemplo y como una analogía el Señor Jesús mismo? No podemos ver a las personas por su pasado, tenemos que verlas con el corazón de Cristo. Te estoy hablando a ti, creyente, hombre o mujer. Tenemos que saber que el Señor ya pagó por ti a pesar de tu pasado, a pesar del mío. ¿Cómo no lo vas a hacer tú con las personas? ¿Cómo vas a sentenciar con tu vista a personas que en realidad se encuentran desviadas? O a lo mejor están en tu comunidad cristiana, ya son de tu iglesia, pero tú lo sigues viendo por las noticias y por las cosas que hablaron de esa persona, de lo que fue. Cuando Jesús estuvo en el madero, Él pagó por tus pecados, por los míos y por los de esa persona también. Quiere decir que todos sus pecados fueron arrojados al fondo del mar. Lo que era rojo como la grana, como con hisopo, ha sido borrado y ha sido convertido en blanco como la nieve. Eso es lo que hace el Señor Jesús en la cruz. A quien le cree y lo recibe como Señor y Salvador, tiene la oportunidad de caer a sus pies y de que sus pecados sean totalmente limpios y el Espíritu Santo entre en él. Es un hermano o una hermana en Cristo tanto como tú y como yo. Por tanto, ¿cómo puedes verlo a él de acuerdo, o a ella de acuerdo a su pasado? Ha sido restaurado. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Así que, 3. ¿Has comprendido que Cristo pagó completamente tu deuda delante de Dios? Acabo de decirlo. Eso fue lo que hizo un hombre santo, puro, llevado a la cruz como el peor de los delincuentes. Fue la transacción más hermosa, dolorosa en Jesús, pero Él fue obediente al Padre
y para gloria de Él entregó su vida totalmente. Su cuerpo y su sangre fue derramada la sangre para el lavamiento de nuestros pecados. ¿Lo has entendido? Tu deuda ya está pagada si eres un hijo o una hija de Dios. 4. Estoy siendo un instrumento de reconciliación, una fuente de división. Mira a esa persona, esas personas, ese problema que tienes con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus amistades, con tu trabajo, con tu jefe. Mira esa situación que tienes tú como jefe o jefa con tus empleados, con la gente que trabaja para ti. Fíjate en eso. ¿Tú eres el punto de discordia? Si lo eres, ten cuidado, porque Dios te quiere utilizar como un instrumento de reconciliación. Así como era permitido que tú te reconcilies con el Padre, así también nosotros debemos buscar reconciliar hasta donde sea posible nuestros círculos de enemistad. El Evangelio no ha sido entregado últimamente para asegurarnos de la eternidad en el cielo. Fue dado para que Cristo transforme nuestra manera de vivir, de amar, de perdonar y de restaurar. ¿Quién? Alguna persona que haya sido transformada. Quien ha sido transformada por Cristo es un reflejo de Él sin importar las circunstancias. La persona que es de Cristo ya ha sido transformada por Él y va a ser reflejo de Él. Salvo que tu relación con Él no esté fuerte, salvo que realmente no te hayas entregado a Él. El Señor sí lo sabe y ve tu corazón. Si tú genuinamente has puesto tu vida a los pies del Señor, eres una oveja del Señor Jesús. Y Él dice, yo soy el buen pastor que cuido a mis ovejas. Ellas conocen mi voz y me siguen. Yo las llamo por su nombre. Hay una relación. Si no fueras una oveja de Dios, pues decidieras y pensaras que esto es importante, porque a partir de ese momento Él va a estar llevándote de la mano donde quiera que tú vayas. Pues decide hoy entregar tu vida a Cristo. Decide hoy entregarte y ponerte a sus pies. Él es Dios de reconciliación, es Dios de consuelo, es Dios de paz. Así que creo que eso es lo que tú deberías buscar en Él. ¿Qué te parece si oramos y terminamos este tiempo buscando al Señor también? Te invito a que cierres tus ojos, bajes tu rostro y ores conmigo. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta preciosa carta que nos recuerda que tu Evangelio sigue teniendo poder para transformar vidas y restaurar relaciones. Gracias porque un día nosotros también fuimos como Onésimo, deudores, perdidos e incapaces de salvarnos. Pero tú, Señor Jesucristo, tomaste nuestra deuda sobre ti y pagaste el precio en la cruz. Forma en nosotros el carácter de Filemón para amar. Sí, Señor. La disposición de Pablo para reconciliar y sobre todo la semejanza a Cristo, nuestro perfecto mediador. Si hay relaciones rotas entre nosotros, danos humildad para buscar la paz. Si hay heridas profundas, concédenos sabiduría para caminar en el perdón conforme a tu verdad. Y si hay alguien que aún no ha experimentado tu gracia salvadora, que hoy responda al llamado del Evangelio. Que al salir de este lugar o ahí donde te encuentres hoy escuchando este mensaje, no solo hayamos aprendido una carta más de la Biblia, sino que llevemos el compromiso de vivir el Evangelio en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en cada relación que tú, Señor, pongas delante de nosotros. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.